Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar esta transmisión. Vamos a darle gracias y a pedirle también que Él nos enseñe su palabra. Padre Dios, muchas gracias por esta hermosa mañana que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la vida, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús y por tus grandes bendiciones. Ahora te rogamos, Señor, háblanos. Ministra el corazón de mis hermanitos, Señor. Señor mi Dios, alimentalos para que también ellos puedan alimentar a otros. Señor mi Dios, dales tu palabra y como está escrito, que reciban de gracia y den de gracia lo que recibieron. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esta hermosa mañana y cúbrenos, Señor, con la sangre de Cristo. Gracias, Padre mío, estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 1. Se titula esta transmisión La fe de ellos. Y vamos, hermanitos amados, a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así: Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hermanitos, Él les hablaba de la Torá, la palabra, los profetas, la ley. Y hermanitos amados, eso es lo que nosotros hoy en día hacemos, predicar su palabra. Su palabra es verdad, y como dice en otra porción, no solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 3. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. En esta historia, hermanitos, se narra ahora la hazaña de 4 personas. No da sus nombres, tampoco el nombre del paralítico, pero esto que hicieron conmovió al Señor Jesús. Hermanitos amados, se narra en la palabra que se había llenado de gente la casa donde él estaba, y que era una multitud, hermanitos, la que no permitía pasar. Eran muchos, muchísimos, hermanitos. No había acceso a esa casa como para entrar y pedirle al Señor un milagro. Esto, hermanitos, habla desde el inicio de estos hombres, hermanitos, que tenían algo en su interior. Porque dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos. Ellos, hermanitos, tenían en verdad tanta fe en el Señor. Ya se había oído, hermanitos, en muchos lugares acerca de un hombre. Claro que no todos lo conocieron como lo que él es, el Hijo de Dios. Muchos judíos sabían de él que era un profeta. En eso no había debate, no había lugar a dudas, porque él hacía señales del cielo, que a todos ellos los maravillaba y glorificaban a Dios. No había problema, hermanitos, en confesar que él era profeta. Profeta como los antiguos, como Elías, como Eliseo, como profetas mayores o menores. Y hermanos, había señales en la vida de él. Claro que para aquellos que llamó, lo conocieron más a fondo, lo conocieron personalmente, que no solamente era un profeta, él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach. Y hermanitos, bueno, estos hombres tenían fe de que él podía hacer esta obra. Y hermanos amados, muchas personas, hablando en lo más común y lo natural, cuando tienen algún malestar, sus seres queridos, algún hijo,
alguna personita, los familiares, los padres, hermanos, parientes, le dicen a uno: te llevaré al médico, te llevaré a consulta, te voy a llevar al doctor, te voy a llevar a urgencias. Y lo llevan, hermanitos, porque tienen la confianza de que ahí se les va a atender o incluso que ahí los van a curar. Y hermanos amados, bueno, hemos visto en la palabra de Dios, todos los que conocen más de Dios y de su ley, de sus escritos, acerca de cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y hermanos amados, sabemos lo peligroso que es ello, pero los de afuera así se mueven. Ahora, aquel que cree en Dios, aquel que dice: Dios tiene poder para hacer un milagro. Como estos hombres, ellos pensaban: allí está, adentro de esa casa, el que puede levantar al paralítico. Hermanitos amados, para ver la magnitud de esta situación, hay que entender que no era una persona enferma, alguna patología, alguna infección, algún mal funcionamiento de algún órgano interno de su cuerpo. No, hermanitos amados, simplemente no podía andar, no podía caminar. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay cosas a las que las personas ya, hermanitos, lo dan por sentado y ya no ven ninguna solución más. Dicen: esto ya está así, esto ya no tiene arreglo. Pero ellos, considerando quién era Jesús, que Él podía hacer un milagro, ellos, hermanitos, se tomaron el atrevimiento de llevarlo. No hay antecedentes, no se narra a detalle, hermanitos, qué pasó, si este varón paralítico fue el que pidió: ¿saben qué? Llévenme. No se menciona eso, hermanitos. Da, hermanos amados, la impresión de que ellos fueron los de la iniciativa, como diciendo: te llevaremos a donde está aquel profeta, te llevaremos. Y claro que él accedió y lo llevaron, hermanitos, y no se dieron por vencidos, estaban determinados para hacer que el Señor Jesús tuviera acceso a este paralítico. Dice la palabra: quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Un hombre, hermanitos, ¿cuántos kilos podía pesar? Este paralítico, pues no se dice que era un niño o un muchacho, era un hombre, hermanos amados, posiblemente de edad adulta. Y hermanos amados, ¿cuánto trabajo cuesta bajar a un hombre con todo y su peso a través de cuerdas en la camilla, hermanitos, desde el techo para abajo? Cuesta mucho trabajo, hermanitos. ¿Cómo habrá sido, hermanitos, o de qué tamaño la abertura? Porque pues no era un hombre que podía, hermanitos, moverse por sí mismo, sino que en la camilla lo descendieron. O sea, la maniobra fue complicada, hermanitos, fue complicada, desde abrir el techo poco a poco y luego, hermanitos, bajarlo. Si nosotros, hermanitos, estando en buenas condiciones, ¿cuánto trabajo nos cuesta bajar en mecates, lazos, sogas? Pues, hermanitos, estos hombres lo lograron porque estaban determinados. Ahora, hermanitos, esto también es un milagro, es una obra hermosísima, porque tuvieron que participar y, por así decirlo, un trabajo en equipo. Hombres, hermanitos, que tal vez ni eran sus parientes, ni eran sus familiares, posiblemente, pero apreciaban a este hombre y no se dieron por vencidos. Se dieron a la tarea de llevarlo, pero no pudieron acceder por la multitud. Entonces hicieron, hermanitos, esta obra: abrir el techo y bajarlo con todo y camilla. Esto, hermanitos, es algo que conmueve. ¿Quién, hermanitos, ama tanto a su hermano
que es capaz de llevarlo hacia el Señor Jesús? ¿Quién lo puede traer al templo? ¿Quién le puede decir, vente, allá está el que sana, vamos a la casa de Dios? Yo te invito, oh hermanitos amados, incluso hasta pagarle el pasaje o el taxi, o hasta transportarlo y traerlo donde está siendo invocado el nombre del Señor. ¿Quién se preocupa tanto por su hermano para decirle, hay alguien que te puede ayudar, yo te llevo? 4 hombres de buen corazón, hermanitos. Dice aquí la palabra que el Señor Jesús vio, y es algo, hermanitos, hermoso y algo de analizar. Que no dice que vio la fe de él, del paralítico, sino la fe de ellos. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanitos, él vio la fe de estos 4 hombres, y claro que lo conmovieron. No tanto que este hombre dudara, el paralítico, pero aquí habla de que la determinación, movido por la fe de ellos, es lo que le llamó la atención al Señor. Y esta respuesta, hermanitos, esta palabra de él, hijo, tus pecados te son perdonados, había propósitos, hermanitos, tanto en la vida de aquel hombre paralítico, pero también para enseñanza de los que estaban ahí cerca presenciando esto. Porque esto iba a causar, hermanitos, pues debate, desacuerdo. Esta palabra, tus pecados te son perdonados. Bueno, se lo dijo a él. Y entendemos que el Señor Jesús siempre dice la verdad, porque Él es la verdad. ¿Por qué no dijo, hermanitos, inicialmente, levántate, toma tu camilla y anda? Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanitos amados, también esto es para nuestra enseñanza. Puedo entender espiritualmente que esto estaba ligado, hermanos. No se sabe si él nació sano o nació con un mal congénito, pero supongamos que él una vez llegó a ser sano, ser, por así decirlo, normal, y que vino la parálisis en su vida a través de algún pecado. Vamos, hermanitos, a suponerlo de esta manera, que él era una persona sana y que un día, pues de tanto practicar el pecado, hubo efectos en su cuerpo. Y bueno, entonces la causa, si era el pecado, entonces el Señor Jesús, con toda razón y con toda verdad, le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, la causa de lo que te pasa a ti es el pecado. Bueno, si se te perdona el pecado, entonces todo está resuelto. Y así, mis hermanitos, no todas las enfermedades o malestares son por pecado. No todos. No en todos uno es culpable. Hay otras cosas, otras causas. Pero para cuando sí, la causa es el pecado. Imagínese usted, hermanitos, cuando uno le confiesa al Señor, Señor, yo pequé. Dios, yo hice cosas malas. Yo te ruego que tengas misericordia de mí. Yo soy un pecador, pero tú eres Dios santo, Dios misericordioso. Apiádate de mí, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor Jesús, todos mis pecados. Entonces, hermanitos, si el Señor responde y Él dice, sí, yo te he perdonado, entonces, hermanitos, no hay delito que perseguir ya. Ya la causa de los malestares en el cuerpo ya fue perdonada. Entonces, ya está pagado. Entonces, ya no hay por qué el malestar deba de estar en su cuerpo todavía. Ya no hay causa, ya no hay delito que perseguir.
Es así, hermanitos, como también la gente sana cuando Dios los perdona. Y claro, es muy posible que muchos ni pidieron sanidad, pero sí pidieron perdón. Y a la hora de ser perdonados, todo está pagado. La deuda está saldada. Y automáticamente también las enfermedades o dolencias se van. Eso es cuando fueron causadas por el pecado. Así le dijo a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. También le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué declaración tan hermosa. Quisiera usted, hermanitos, si ha tenido alguna falta contra Dios, quisiera usted escuchar estas palabras del Señor Jesús, que Él le dijera a usted: hijo, tus pecados ya fueron perdonados, te son perdonados. Oh, hijo, ya te perdoné. Oh, hermanitos amados, nuestro corazón se compungiera, se conmoviera al escuchar tales palabras de que ya fuimos perdonados. Lloraríamos de gratitud, de alegría, de paz, de amor, porque Él nos perdonó. Eso es posible, hermanitos. Para usted que tiene voluntad, que tiene corazón, que tiene boca, usted le puede decir: perdóname, Señor, yo he pecado contra ti. Y hermanos amados, dijo el Señor que el corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. Y Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, hermanitos, acepte que cuando usted de todo corazón y arrepentido le pide perdón, el Señor le puede responder: ya te he perdonado. Tú estás perdonado. O tus pecados te son perdonados. Y descansa, hermanos. Descansa en el perdón del Señor Jesús. Él puede perdonar pecados. Ahora dice la palabra del Señor: estaban allí, verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, o sea, dentro de ellos mismos: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Este argumento era verdad, hermanitos, es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados, es verdad. No un cura, no un sacerdote católico, no un hombre, ni siquiera un pastor, hermanitos, llamado del Señor, tiene facultad de perdonar pecados. Solamente Dios. Hermanitos, estas palabras, estos pensamientos de ellos parcialmente eran verdad. Solo Dios. Pero era parcial, porque ellos no sabían y no reconocían que Él era Hamashiach, el Hijo de Dios. Ellos lo veían como un hombre natural y por eso se sorprendían por qué podía hablar Él de esta manera. 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? Con todo derecho, hermanitos, Él podía hablarles y Él no estaba incurriendo en ninguna falta. Y ellos, pues hermanos, sorprendidos, turbados, con contradicción en su interior, ellos, hermanitos, pues también molestos, indignados, lo veían como un hombre y decían: pero ¿por qué se atreve a perdonar pecados o hablar así? Solamente Dios puede. Y ellos juzgaban conforme a lo que tenían delante de sus ojos, porque el Verbo se hizo carne. Pero ellos no reconocían: Él es el Hijo de Dios. Entonces, hermanitos, verso 9, Él sigue hablándoles. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto, hermanitos, es una declaración legal. El Señor Jesús tiene poder, tiene facultad, potestad
para perdonar pecados en la tierra. Él es el Señor Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él pagó en nuestro lugar. Él derramó su sangre santa, su sangre preciosa, poderosa en la cruz. Él puede perdonar pecados. Hermanitos, ni siquiera ese hombre que se siente en el Vaticano, él no tiene ninguna facultad para perdonar pecados. Es igual de pecador o peor pecador que muchos. Pero el Santo Hijo de Dios, Él tiene potestad para perdonar pecados. Solo Él. No hay otro mediador, hermanitos. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesús. Dice ahora, hermanitos, el verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla. Oh, hermanitos, le dio la orden de que se levantara. Porque el Señor Jesús, hermanitos, Él es la palabra. También dice la Escritura que por su palabra fue creado, constituido el universo. Él decía, sea la luz, se formó la luz. Sepárense las aguas de la tierra, se separaron. Hermanos amados, toda orden que Él da con su boca, la palabra, hermanitos, eso es lo que hace las cosas. Solamente su palabra, el poder de su palabra. Acuérdense, hermanitos, de aquel hombre romano, jefe de 100 soldados, centurión, que le dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hermanitos, también nosotros tenemos esa fe. Solamente da la orden, Señor. Señor, tienes tanto poder que hacer ese milagro realmente no te cuesta ningún esfuerzo, Señor. No te cuesta porque tú tienes tanto poder. Solo di la palabra. Tenemos esa fe, hermanitos, que si el Señor nos oye y Él en su misericordia nos atiende y pedimos conforme a su voluntad, entonces Él va a dar la orden. Vive, sé libre, sé sano, levántate y será hecho, hermanitos. Solamente dice la palabra. Y así, hermanitos, no se dice que lo tocó, como en el caso del leproso. No dice, hermanitos, que le untara algo, como hizo con el ciego, untó saliva en sus ojos. Hermanitos amados, o como el sordomudo, o hermanos, que pusiera su mano en alguna parte de su cuerpo o en sus pies. Solamente dijo la palabra, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Órdenes, hermanitos. También Él puede dar orden a usted. Levántate, hijo. Sé sano, hijo. Hija, sé libre. Sé sana. Levántate. Y usted y yo obedecemos. Ahora, tal vez, hermanitos, es muy posible que esto conllevó un esfuerzo en el paralítico. Tal vez a la hora de que sus huesos se formaran bien, se acomodaran, sus tendones, sus coyunturas, todo, hermanitos, para su movimiento de sus pies, tal vez tuvo que dolerle un poco. Tal vez a la hora de incorporarse, hermanitos, todavía no estaban completamente bien sus pies, pero así como Él iba esforzándose, así iba sanando cada parte de sus pies, de sus piernas. Y conforme a la palabra, hermanitos, él, este paralítico, obedeció, y al obedecer conllevó un esfuerzo, pero era la fe. Lo que dice la Escritura, la fe sin obras está muerta. Si uno cree, uno obra. Entonces, pararse, incorporarse, es muy posible que le haya causado hasta dolor. El acomodamiento de sus tendones, todo ello, hermanitos, pero el hecho es de que Él se levantó. Dice el 12, entonces Él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos
se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanitos, le quiero hacer énfasis en esto, del esfuerzo de este paralítico, porque acercarse al Señor, ver su gloria, ver un milagro, también conllevó fe, la fe de sus amigos, y conllevó un esfuerzo. El esfuerzo de ellos de cargarlo, abrir el techo, bajar a un hombre pesado para que estuviera delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús vio la fe de ellos. Pero ahora el paralítico también puso de su parte, se esforzó. Hermanitos, algo similar pasó con otro milagro muy maravilloso, el caso de cuando Lázaro murió y tenía ya 4 días de sepultado. Y cuando el Señor Jesús, hermanitos, Él ordenó quitar la piedra, la entrada de la sepultura. Y entonces le dio la orden: Lázaro, sal de allí, sal fuera. Y hermanitos, dice la palabra que salió vendadas las manos, los pies, todo. Algo así, hermanitos, como pues una momia, todo vendado, todo. Así se sepultaban a muchos, hermanitos, en aquel entonces, todo vendado. Y todo vendado, por así decirlo, atado. ¿Qué conllevó, hermanitos? Esto, que cuando Lázaro oyó la voz del Señor Jesús, resucitó. El espíritu de Lázaro y su alma, donde estaban, hermanitos, oyeron su voz y él se levantó. Pero se levantó vendado. Y así, hermanitos, salió, se presentó a la entrada de la sepultura. Y el Señor dio la orden: soltadlo o desatadlo. Y ahora sí ya lo desataron. Pero él, para incorporarse todo vendado, para pararse todo atado, claro que le conllevó esfuerzo. Tal vez, hermanitos, la sangre en su interior a la hora de circular, hermanos amados, él mismo sentía cómo volvía su corazón a bombear y la sangre a recorrer su cuerpo. Había ciertos, vamos a decirlo así, hermanitos, sentía ciertas cosas en su interior del funcionamiento de su cuerpo. Y aún así se tuvo que esforzar. ¿Por qué le menciono todo esto, hermanitos? Así como el paralítico tuvo que esforzarse. Porque usted, hermanitos, también debe de esforzarse. Él va a hacer un milagro, pero usted esfuércese en levantarse. Cuando Él se lo dice: levántate, hijo mío. Cuando Él le dice: buscadme, viviréis. Usted tiene que hacer un esfuerzo para llegar a la casa de oración, para invocar su nombre. Como está escrito: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Tiene que hacer un esfuerzo de día, de noche, en frío, en calor, con cansancio, con pocos recursos, a veces con el alma partida, a veces con el corazón roto, a veces, hermanitos amados, desecha su carne, pero tiene que esforzarse. Y una vez que usted invoca el nombre del Señor, Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahora usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que esforzarse. El Señor va a hacer lo imposible. Usted haga lo que le es posible: buscar al Señor. Y hermanitos amados, dice la palabra del Señor, el verso 12, entonces Él se levantó. ¡Qué milagro, hermanitos! Un paralítico ahora caminar, andar, correr. Y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Estas obras, hermanitos, hacen que se glorifique a Dios, que se alabe a Dios. Alabe a Dios usted conmigo, hermanos, porque grandes son sus obras, grandes son sus maravillas. Diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué, hermanitos? Porque ahí estaba el Señor Jesús haciendo obras maravillosas. Así es el Señor.
La fe de ellos contó mucho, hermanos. La bondad de ellos, la preocupación por este paralítico, y acertaron. No lo llevaron con el hechicero, curandero, brujo, pitonisa, idólatra, con el santero. Lo llevaron con el que todo lo puede, el Señor Jesús de Nazaret. Así, hermanitos, traiga a los suyos o al que necesita. No lo traiga al pastor, tráigalo al Señor Jesús. Y si el Señor dispone, el pastor orará. Pero no es el pastor el que hace las cosas, es el Espíritu Santo en sus siervos. Y es en el nombre del Señor Jesús. No nos negaremos a hacer la obra de Dios, hermanitos, porque para esto fuimos llamados. Pero la fe no la ponga en el pastor. El pastor es un hombre como usted. Ponga su fe en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Y alabe a Dios. En este momento, hermanitos, alabemos al Señor. Démosle gracias. Padre Dios, bendito es tu nombre. Santificado es tu nombre. Realmente tú eres Dios, el Dios de la creación. Señor Jesús, tú eres nuestro Salvador. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres Hamashiach. Eres el Cristo, eres el Mesías. Señor Jesús, tú tienes poder, tú tienes autoridad, facultad para perdonar pecados. Perdónanos, Señor, toda falta. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor Jesús, venimos ante ti. Que mis hermanos oigan en sus oídos, en su espíritu, en su corazón, cuando tú les dices: hijo, tus pecados te han sido perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. Y haya paz, Señor, en el corazón de mis hermanos. Gracias por tu misericordia y gracias por aquellos que traen hacia tus pies, Señor, a su ser querido, a su amigo, a su compañero, que se preocupan por él y lo traen a ti. Gracias, Señor. También mis hermanitos traerán ante ti a cuantos puedan, Señor. Eso es amar, Padre mío. Eso es tener fe. Muchas gracias. Gracias por atender a mis hermanitos. También tú les dices: levántate, levántate. Tal vez mi hermanito no está paralítico de sus pies. Tal vez mi hermanita sí puede caminar, pero en su alma y en su espíritu ya no podían andar. Hoy les puedes decir: levántate, hijo mío. Levántate y anda, hija mía. Oh Señor, hágase así en el nombre del Señor Jesús, y mis hermanitos estén de pie, estén levantados. Muchas gracias, Padre, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos, que en este día el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Le esperamos mañana, si seguimos en la tierra, a las 5 de la mañana.